Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV. En esta ocasión nos encontramos con Rafa de la Garza Talavera. Rafa, te damos la bienvenida a este espacio de La Náusea TV. Gracias, David. Un gusto saludarte. Y con un servidor, David Shalapaxian. Y en esta ocasión, Rafa, vamos a tratar un tema muy interesante que ha estado en boga no solamente en los últimos meses, sino ya también ha tenido algunos años. Y esto está muy relacionado con una institución muy clave, ¿no? Que es el PRI, sobre todo este denominado Partido de la Revolución Institucional, que durante más de gran buena parte del siglo XX estuvo sujeto a un partido casi único, un partido corporativo, un partido que ha tenido también esos claros oscuros y también un partido que ha sido muy señalado y cuestionado por actos de corrupción, ¿no? Y sobre todo vamos a tratar de discutir cómo este partido en las últimas décadas ha sido cuestionable, ha sido desprestigiado y ha sido severamente criticado, no solamente por los miembros de su partido, sino también por intelectuales y diferentes actores que lo han señalado como el fin o incluso ya el declive total de este partido dentro de este vasto sistema de partidos, ¿no? Y también hay que señalar que también ha sido objeto de múltiples antecedentes denominados como corruptos, ¿no? Y no solamente por parte de sus integrantes, sino también por esta gama que se ha entretejido durante muchos años, ¿no? Y este partido ha sido también señalado por ser durante muchos años no solamente el partido de Estado, sino también por generar estas estructuras, ¿no? Que estas mismas estructuras le ha permitido generar, tener ciertas características, ¿no, Rafa? Y también lo hemos visto últimamente con los acontecimientos que ya hemos visto en estas semanas, sobre todo lo que ha pasado con Ayotzinapa, ¿no? Como uno de los antecedentes más mediáticos que le ha permitido señalarlo como también un partido que también está en crisis, ¿no? Y no solamente Ayotzinapa, sino también otros acontecimientos que en estos meses y en estos últimos 3 años ha sido como cuestionable, ¿no? Y en este sentido, Rafa, pues vamos a dar inicio a profundizar, ¿no? En este marco de esta institución, ¿no? Que ha sido muy clave prácticamente durante más del siglo XX, ¿no? Sí, sí, David. Efectivamente, los acontecimientos más recientes, por ejemplo, un dirigente partidista como Alito Moreno, pues nos muestran ya una franca decadencia del partido, otrora el partidazo, ¿sí? Y yo creo que, bueno, adelanto una tesis que me gustaría ir trabajando a lo largo de este programa y los subsecuentes sobre el tema, que es básicamente que el Partido Revolucionario Institucional ha dejado de cumplir su función histórica, no tiene más una función histórica. Y por lo tanto es un partido decadente, es un partido básicamente de salida. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer, ahí probablemente tengamos al PRI, ¿no? En los próximos 10, 15 años, probablemente más, no lo sabemos. Pero ya no va a tener ni el papel, ni el peso, ni la hegemonía que en su momento tuvo y gozó. Todo lo que vemos ahora, señaladamente, como tú mencionas, la cuestión de la corrupción, es solamente una consecuencia de este debilitamiento que para algunos inicia con la matanza del 68, otros con la pérdida de la mayoría en el Congreso en 1997, ¿sí? En aquella elección en la que pierden por primera vez el Congreso, y luego pues con la alternancia en el año 2000, ¿no? Entonces, en realidad vamos a tratar de trabajar esto desde la perspectiva histórica, ¿sí? Porque lo que tenemos enfrente es básicamente un partido en coma, prácticamente en desaparición, y que pues hizo todo lo posible para estar en esa situación. Eh, Como diría José Enrique Rodó, el autor de Ariel, los partidos políticos no mueren de muerte natural, se suicidan, ¿sí? Y a mí me parece que el cambio en los años 80, 90 del modelo económico que era propuesto por el PAN en su momento y que abraza el PRI con Carlos Salinas para mantenerse en el poder, pues es definitivamente el inicio del fin, porque de alguna manera, como lo vamos a ver, renuncia
a su sustrato ideológico, renuncia a su misión histórica, ¿no? Y yo creo que ahí lo veremos en su momento, inicia un proceso que después vamos a ver sobre todo en las derrotas electorales, ¿sí? Porque tú mencionas que el PRI ha sido señalado por corrupción, etcétera, ¿no? Y además ha sido derrotado ampliamente en los últimos 10 años. Sí, o sea, está a punto de perder su bastión favorito, que es el Estado de México. Prácticamente no le van a quedar gubernaturas. Los maliciosos pueden decir, no, pues ahora se fueron para Morena, entonces ahora van a ganar por Morena, pero son los mismos. Bueno, pues eso sería una cuestión a discutir, pero aquí ya discutimos en este espacio que Morena y el PRI no son lo mismo, aunque pudieran parecerse y aunque pudieran tener rasgos similares, no son lo mismo porque tienen orígenes históricos diferentes, etcétera. Entonces, yo para dar un ejemplo, me gustaría básicamente revisar, ya que encontramos la problemática, tratar de comprender el, al PRI y además al sistema político, porque recordemos que el PRI, como decía José Villegas, junto con el presidente de la República, pues eran las piezas claves del sistema político tradicional, ¿no? En este momento el sistema político no ha desaparecido, se mantiene, pero ya no es tan funcional y evidentemente está en proceso de transformación y obviamente, ¿sí? Esto se debe primero por el debilitamiento de la figura presidencial, pero también por el debilitamiento y ¿no? la digamos, la decadencia del partido, la revolución institucional. Pero ambos tienen que ver precisamente con las modificaciones que el sistema político ha estado experimentando como consecuencia del modelo económico neoliberal y de las necesidades que tiene este modelo y el impacto que tiene en la política. Y entonces, si regresamos al nacimiento, podríamos recordar a Angelo Panebianco, este estudioso de los partidos y de las organizaciones, que dice que básicamente los partidos políticos cuando nacen tienen una serie de rasgos y características que nunca más van a perder. Son como sus marcas de nacimiento. Nunca más las va a perder hasta que muera, ¿sí? Entonces, por eso es muy interesante analizar cómo nace el Partido de la Revolución o el Partido del Estado, como se le llamó en muchos estudios, ¿no? Y pues nace básicamente, coincidentemente, en un contexto de una crisis política en la que el sistema político por revolucionario no logra madurar, estamos en los años de Calles, los 28, 29, y esta crisis política genera básicamente la impresión de que todo el trabajo que los revolucionarios llevaban ya después de 10 años de cierta paz en el país, podía irse básicamente al caño. Entonces la solución es una solución que ya prefigura el acuerdo corporativo que vendrá después con Cárdenas. eh, y aquí queda muy claro que la misión del partido es una misión electoral. El general Calles convoca en el periódico, publica un desplegado donde convoca a todas las fuerzas, ¿sí? Que están a favor del proyecto de la revolución a que se unan para formar un partido, ¿sí? Con la intención si bien latente, no manifiesta, de ganar elecciones y de dejar de estar matándose y habiendo levantamientos militares por las cuestiones del poder. Vamos a resolverlo aquí entre todos, ¿sí? Y entonces básicamente lo que hace Calles es formar un partido inspirado, en mi opinión, y esto habrá que decirlo, en el partido de Mussolini, del fascismo europeo, ¿sí? En donde básicamente la lucha de clases y la división de clases es de alguna manera sobreseída y se plantea la idea de un Estado unitario, nacionalista, ¿sí? Y con un liderazgo central fuerte. No necesariamente democrático, por supuesto, y en donde no existen partidos políticos, donde no existe una oposición oficial, ¿sí? Y en donde el líder decide. Este modelo corporativo es un modelo que vamos a utilizar nosotros, pero que no es Calles el que lo perfecciona, sino el general Cárdenas. Entonces, volviendo a esos años del 29, lo que hace es convocar a caciques, a caudillos,
a miembros ¿no? de sectores de las oligarquías locales, que estaban atrincherados en pequeños partidos políticos regionales. Había cientos de partidos políticos regionales en el país. Muchos de ellos herederos de los círculos maderistas que inician precisamente cuando Madero se va en campaña. Y entonces de lo que se trata aquí, pues es de enmarcarlos a todos para que dentro de ella una institución existan diálogos internos sobre elecciones, sobre políticas, etcétera. Entonces, no es un partido de sectores, no es un partido de trabajadores, no es un partido de campesinos, no, es un partido de caciques y caudillos con gente atrás, campesinos, obreros, efectivamente, ¿sí? Y que se van a escribir al partido básicamente para tomar decisiones al interior. Y esta es la propuesta del Partido Nacional Revolucionario, que insisto, más que un movimiento democrático, es un movimiento de reacción, ¿no? Para conservar precisamente el poder que se había ganado después de la lucha armada y que se había venido gestando en los años 20. Entonces, no es un partido, sí, que de alguna manera sea un partido, como diría Gramsci, un partido príncipe, ¿no? Un partido que es vanguardia, no, es un partido que básicamente nace desde el poder, desde el Estado. Y estas son marcas muy claras que no lo van a abandonar nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que ese partido no tenga al presidente de la República, no, o como primer priista del país, ya tenemos un problema grave, porque es un partido básicamente que vive del poder. Es un partido que no tiene a un presidente o a un gobernador, en su caso, un partido acéfalo, porque todo el presupuesto era básicamente lo que lo hacía, ¿no? Funcionar al partido, en esta conexión con el Estado. Entonces, esa marca de nacimiento es fundamental para entender, sí, si usted quiere, el ascenso y el descenso del partido, ¿sí? En el momento que sí, el presidente y el Estado mexicano están bien y las cosas van bien, sus 30 años, 50, 60, pues el partido de alguna manera sigue teniendo vida interna, a pesar de que tenga oposición, efectivamente, a pesar de que sus prácticas no sean las mejores, pero por muchos años establecieron un acuerdo y establecieron hasta cierto punto elecciones eh, relativamente pacíficas, digo, porque se peleaban mucho por las casillas. Antes, para ser presidente de casilla, pues se nombraba el primero que llegaba. Entonces, cuando llegaban dos grupos opuestos, pues se agarraban a balazos y el que ganaba se quedaba con la casilla. Nada más para mencionar. Esto en tiempos de Cárdenas, ¿no? A pensar que ahora recientemente, ¿no? Esto es viejo. Entonces, es muy importante que el partido no está para promover la democracia en el país, está para lograr acuerdos internos entre sectores, sí, de las oligarquías nuevas, en alianza con algunas de las oligarquías viejas, y evitar baños de sangre y tener continuidad en términos del nuevo modelo electoral y el nuevo modelo constitucional, ¿no? Entonces, esa es la función, es una función básicamente electoral, ¿sí? En el que se reflejan y se promueven las propuestas presidenciales, y en las que evidentemente no existe una dinámica interna, ¿no? Que genere una cultura política democrática. Esto evidentemente es algo que no sucede ni con el PNR ni va a suceder después. Y entonces esta marca de nacimiento me parece importante porque si regresamos a los tiempos, pues lo que vemos es al PRI como una de estas gallinas que le cortan la cabeza y pues que anda corriendo para todos lados, porque la cabeza del PRI originalmente no era el presidente del partido, era el presidente de la República. Eso es que hay una diferencia enorme, ¿no? Entonces, claro, ahora vemos a Alito Moreno, ya lo dejaron solo, sus propios compañeros lo están boicoteando, hay priistas que no están de acuerdo. Vemos un partido que no tiene unidad, porque esa unidad no venía de adentro del partido, sino de afuera. ¿Sí? Ese es el problema. Es decir, la fuente de legitimidad, diría Panella, pues, del partido, ¿sí? No es interna, no es externa. Viene de la legitimidad del jefe máximo, efectivamente, y después del presidente Cárdenas, y después de todos los presidentes.
su legitimidad no es propia, sino que depende del presidente de la República. Entonces, claro, en el momento en que ese partido no cuenta con esa pieza clave en la presidencia, pues su legitimidad se desvanece. No tiene ninguna legitimidad frente a la población. ¿Sí? Y entonces, evidentemente, pues el partido empieza a resquebrajarse, es mucho más visible sus corruptelas, no es que nunca las haya habido, siempre las hubo, pero ahora son mucho más visibles. ¿Sí? Y en tiempos del iPhone y estas cosas, pues ya nadie se escapa. O sea, yo no entiendo cómo Alito Moreno, sabiendo que lo pueden espiar, hace ese tipo de conversación. A mí me parece absurdo, pero pues es nomás para que te des cuenta de la altura del personaje. Vamos, es un pobre diablo, ¿no? El peor entre los peores. Y esto pasó en todos los estados. Si te fijas, los gobernantes que hemos tenido en los estados de México, pues cada vez son pues, más degradados, más corruptos, ¿no? El caso de Javier Duarte en Veracruz, pues es, digamos, paradigmático, pero no crea. Está el caso de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, los hermanitos Tormenta en Coahuila, ¿verdad? Que ahí siguen. Y hay una larga lista, pues, ¿para qué más que la verdad? ¿Sí? Pero evidentemente, sí, los partidos políticos son organizaciones que nacen, crecen, se desarrollan y se mueren, no, no son para toda la vida. ¿Sí? En ese sentido, el nacimiento del PNR es complicado, enfrenta oposición, efectivamente, pero por alguna extraña razón, y sin quitarles identidad a los partidos locales, porque se mantienen hasta el año del 33, cuando en 1933 finalmente toda esa mirada de partidos regionales, ¿sí? Pierden su identidad y se funden en lo que es el Partido Nacional Revolucionario. Y entonces ya tenemos un partido que tiene alcance nacional, ¿sí? Que está estrechamente ligado a las autoridades revolucionarias. Entonces a veces es difícil separar al presidente municipal del comité municipal del partido. Y bueno, pues ahí inicia esta historia que tendrá una segunda etapa y de la que hablaremos después, que es precisamente la del Partido Revolución, de la Revolución Mexicana. Entonces, yo creo que tanto el rasgo de un partido del Estado como el rasgo que tiene que ver con una ideología difusa, porque este es el otro detalle. Si el general Calles dice que entren todos, no sé, me recuerda el arca de Noé de Morena, como decía Hernández Navarro, o sea, que entren todos, o sea, no hay bronca. Eh, si tú abres un partido a diversidad en términos de clase, etcétera, pues lo que va a pasar es que no puedes tener una ideología definida, porque si no, evidentemente va a haber unos pues que no se van a sentir identificados con esa ideología y eso es una fuente de conflicto. Entonces, ¿cuál es la ideología del PNR? Pues la ideología del presidente. Listo, no batalle. ¿Y cuál es esa? Pues pregúntele a él. O sea, hay como que no hay una ideología claramente definida más allá, evidentemente, de dos principios que son el nacionalismo y el populismo, ¿no? Estas dos visiones que están ancladas en la Constitución, ¿sí? En el 27, que es básicamente un artículo eminentemente nacionalista, y en el 27 y 123, sí que abren toda la cuestión de los derechos sociales. Bueno, pues ahí tenemos básicamente los dos principios, y esos son los que de alguna manera el PRI va a mantener a chuecas o a derechas, pues hasta los años 80, ¿no? Que es cuando viene el cambio. Entonces, estos dos principios, en el momento en que tú abjuras, a mí me parece que lo que pasó con la reforma energética con Peña fue como la puntilla, ya la puntilla de la puntilla de la puntilla, porque ya llevaban varias. Pues obviamente en ese momento esos dos principios ya desaparecen totalmente, si no es que ya habían desaparecido. Y entonces el partido se queda no solamente, ¿sí? Acéfalo con la llegada de Morena al poder, sino que además se queda sin programa, sin principios. O sea, tú preguntas, ¿cuál es el programa del PRI, David? Tú dime, ¿tienen alguno? Porque yo no lo veo. Y esto es terrible, ¿no? Es una muestra de que ya, como gallina descabezada, no tiene rumbo, no tiene, ¿no? Y entonces muchos de ellos lo que hacen, pues, es pasarse morena, porque les recuerda mucho, hasta cierto punto, esta dinámica en la que el presidente pone orden, ¿no?
Pues bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta para irlo revisando con calma. Esta fundación, este origen, las condiciones en las que se da, los objetivos que persigue, ¿sí? Su dinámica de legitimidad y de poder. Pues esto es marcas de nacimiento que el PRI nunca, nunca va a perder, que tiene hasta hoy. Y esto nos puede ayudar un poquito para entender algunas de las contradicciones y los conflictos que vive hoy, ¿vale? Sí, gracias, Rafa. Al parecer nos has dado una amplia gama de espectro amplio sobre cómo este partido pues ha tenido diferentes momentos y sobre todo estos momentos donde, si bien es cierto en un primer momento señalar al PRI como partido durante el siglo XX, prácticamente casi todo, pues siempre está sujeto a ser señalado como un régimen autoritario, un partido prácticamente único, como lo señalaste, es un partido corporativo, incluso en diferentes momentos los niveles de corrupción han sido mayores o menores. Y sobre todo me parece algo muy clave, ¿no? Que ese partido que ahora conocemos como PRI, pues aquí viene un matiz muy interesante que bien lo ha señalado, que su fundador va a ser Lázaro Cárdenas, ¿no? Aunque muchos de sus miembros les gustaría referirse al antecedente más importante que fue con Plutarco Elías Calles, ¿no? Más sin embargo, como ya lo has mencionado, va a ser con Calles quien le va a generar una estructura corporativa, ¿no? Sobre todo este partido, y donde se buscaba, digamos, en un inicio ser un partido donde no fuera heredado a la familia o a los círculos más cercanos, ¿no? Sino más bien vamos a ver cómo pasa una transición del PNR al PRM, ¿no? Que es muy interesante ver cómo se va fraguando un sistema corporativo, no solamente dentro de los mismos integrantes del partido, sino también dentro de la población y algo característico, ¿no? Generar una ideología, ¿no? O generar, como muchos también, muchos intelectuales han dicho, ese etos, ¿no? Ese etos que va a ser un etos casi religioso, pero va a estar muy vinculado a un ideario revolucionario, pero también al nacionalismo revolucionario, ¿no? Sobre todo porque ya se venía el país por este movimiento armado que es la revolución, se pasa a este segundo periodo que va a ser el periodo postrevolucionario, donde va a estar una camada amplia de caudillos, donde, como bien lo ha señalado, pues siempre va a estar la persona por delante, ¿no? Y obviamente con grupos armados, ¿no? Y es en este mismo sentido donde hay que ir matizando esos diferentes momentos, ¿no? Porque a veces se piensa que el PRI ha sido igual en diferentes momentos históricos, ¿no? Y es en este mismo sentido ver esas paradojas, ¿no? Esas contradicciones que tiene este partido, ¿no? Como este partido prácticamente se funda con esta figura de Lázaro Cárdenas que tampoco ha sido muy señalado, digamos, en la espera de la historia política, porque siempre se pasa por alto a este personaje y bien lo ha señalado. O sea, hay dos artículos fundamentales y entre ellos el artículo 27, y es muy interesante ver cómo va a pasar no solamente esta idea del reparto agrario o esta justicia social vinculado con el partido, ¿no? Que va a ser muy importante y donde se le va a dar una difusión muy amplia en todo el país, ¿no, Rafa? Y eso me parece interesante porque hay que ir conociendo estos matices que son muy relevantes para entender por qué ahora se está planteando el fin o la decadencia ya prácticamente de este partido, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues para ir cerrando esta parte, Rafa, ¿cuáles serían tus conclusiones, ¿no? Sobre todo en esta parte. Sí, efectivamente, con el PRM creo que la propuesta cardenista, el partido, de alguna manera cobra su forma definitiva, ¿sí? No es con Calles, ¿no? Cuando se da esta estructura organizativa del partido que conocemos hasta hoy. Esto sucede después, precisamente por las condiciones políticas, sociales. No es lo mismo el 29, ¿verdad? Que el 36, el 38. La situación ha cambiado y es diferente la coyuntura. Pero yo creo que, pues básicamente recalcar que si queremos conocer la historia del sistema político mexicano y en buena parte la historia política de este país en el siglo XX, pues, nos vamos a topar una y otra vez con el Partido del Estado, ¿sí? Que si bien no es el dirigente, no es la vanguardia,
Es el espacio en donde se generan todas estas élites, donde se dirimen diferencias, donde se hacen alianzas. ¿Sí? Y en aquellos tiempos fue una propuesta innovadora, ¿no? En el continente, en mi opinión. Es decir, un partido que si bien tiene rasgos fascistas claros, sin embargo, viene de un proceso revolucionario, ¿sí? Popular, que le impide acabar siendo un partido como el de Mussolini. ¿Sí? Y aquí hay una distinción importante que plantea Gramsci, mejor dicho, Marx, con el bonapartismo, y que vamos a discutir el próximo programa, cuando Trotsky dice que efectivamente Cárdenas es un gobierno bonapartista, pero es un gobierno bonapartista progresista, ¿no? Y esto es el rasgo que le da continuidad a la revolución. Sin Cárdenas no se entiende, porque recordemos que Calles, después del asesinato de Obregón, se convierte en un líder reaccionario, ¿sí? Abandona a los trabajadores de la CROM y se alía con los terratenientes, al grado de que en 1935 pues, tiene un conflicto con Cárdenas que le va a costar el exilio. Pero esto lo vamos a ver después. Yo creo que de alguna manera estos rasgos de nacimiento, a pesar de las transformaciones que va a tener el partido, los rasgos que se dan en el 29 no desaparecen, porque como no dice en Pane Bianco, si naciste con un lunar, si naciste con esto, pues eso te lo puedes operar, pero digamos que no, normalmente te mueres con eso, te mueres con ese lunar, te mueres con eso, porque son marcas de nacimiento, los partidos las tienen también. Y entonces, bueno, esas son las marcas, su legitimidad viene de fuera, ¿sí? Y es básicamente una asamblea de notables, un partido de notables, como diría, ¿sí? Eh, los estudiosos del partido. Partido básicamente de gente que tiene gente atrás, ¿sí? Y que entonces puede ganar elecciones. Son esos los que hay que sentar en la mesa, son esos los que tienen capacidad para decidir candidaturas, obviamente. Y esto es también un modelo fundamental que estamos viendo que incluso se repite en Morena, ¿no? A ver, ¿quién compra la elección? ¿Quién tiene? No, pues hagamos una encuesta. O sea, imagínense una encuesta, pues no tiene ningún sentido ideológico ni de principios. No, es el que gana, el que lleva, el que está mejor posicionado en los medios, y con eso nos aseguramos el triunfo. Pero bueno, pues ya volveremos con eso. Yo creo que por el momento, pues lo dejamos así, David. ¿Sale? Sí, Gracias. Rafa, me parece muy interesante que pues ahondar en este mismo contexto y abrir esa ventana de amplia de espectro, ¿no? De qué ha sido este partido y que sobre todo, quieran o no muchos detractores, pues es también un partido que le dio modernidad al país, ¿no? Que también es clave. Y no modernidad solamente en el ámbito económico, sino también social, incluso político, ¿no? Porque como bien lo ha señalado, entender la historia política de nuestro país también es pieza fundamental entender las diferentes facetas que ha tenido este partido político, ¿no? Y bueno, también para agradecer a nuestra audiencia que nos siga en nuestros canales, también continúe viendo estos diferentes episodios que vamos a tener en esta serie de análisis sobre este partido que es el PRI y vamos a seguir lanzando diferente material. Y nos despedimos en esta emisión más de La Náusea TV y agradeciendo un poco la participación de Rafa, nos despedimos y nos seguimos viendo y consulten nuestras diferentes redes sociales. Hasta la próxima.